Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Punto Crítico, un programa semanal que transmitimos a través de Onda Digital Perú todos los martes en vivo entre 7 y 8 de la noche. Y este programa está dedicado al análisis de los acontecimientos económicos, políticos y sociales del Perú y del mundo, tratando de que tengan ustedes una información objetiva, un análisis lo más basado en evidencia, en datos y en casuística que se puede comprobar, de manera que tomen su propia opinión. Hoy estamos martes 9 de agosto del 2022 y mientras estamos desarrollando este programa, se está en paralelo en varios lugares de la ciudad de Lima desarrollando operaciones de búsqueda de personas que están con orden de detención vinculadas a el presidente Castillo. Se trata nada menos que de la cuñada, hermana de su esposa, a quien califican ellos mismos como hija y que está siendo detenida o hay una orden de detención para ella por estar involucrada en una presunta organización en la que, como ha sido público, ella habría facilitado que alguna empresa, cuyos dos miembros accionistas también ya están detenidos, consiga obras para un distrito en Cajamarca, que a su vez estaba regido por un alcalde que también ya ha sido detenido, ¿no? Y que en conjunto significaba la organización para llevar obras hasta por 30 millones de soles a este distrito con esta empresa y con la intermediación supuestamente de la cuñada del presidente. Y en este momento tenemos la insólita situación de que policías y fiscales están buscando a la cuñada del presidente en Palacio de Gobierno. ¿Y por qué en Palacio de Gobierno? Porque en la declaración que hizo la referida persona cuando asistió a la fiscalía a declarar hace unos días, señaló que, entre otras direcciones, Palacio de Gobierno era también uno de los lugares de su residencia. Por esa razón, están en estos momentos buscándola allí. De manera que las 4 personas que hay una orden judicial de detención preliminar, 3 ya fueron detenidas y solo falta la señorita o señora cuñada del presidente. Todo esto no hace sino, creo yo, complicar más el panorama político, agravar más la situación del presidente, que cada día se empeora y que está siempre asociada a nuevos hallazgos, a nuevas delaciones, a nuevas acusaciones que hacen las propias personas del entorno del presidente. No son personas de la oposición, no son personas que están pretendiendo políticamente, hacer que el presidente tenga problemas. Es su propia familia, son los propios amigos del presidente, son los propios funcionarios de altísimo nivel, como el secretario de Palacio de Gobierno, ex secretario de Palacio de Gobierno, que está ya, con una participación de colaboración eficaz y que está dando información valiosa a la Fiscalía. En suma, tenemos una situación muy complicada y que no sé sinceramente cómo puede el Congreso de la República mantener, porque en estos momentos, estimados amigos, la situación de la crisis política básicamente depende de los congresistas de la República. Los congresistas de la República son, de acuerdo a la Constitución, los únicos que podrían, generar una posición de vacancia de la presidencia, por lo que señala la Constitución. En este caso, sería la vacancia por el tema de la llamada incompetencia, ¿no?, moral, ¿no? Pero también los congresistas, y está corriendo una acusación constitucional en ese sentido, pueden suspender al presidente si encuentran que ha infringido en alguna infracción constitucional. Este es un tema también que está yendo por su propio curso. En suma, en este momento
dado que es evidente que el presidente de la República no tiene la menor intención de dar un paso al costado, de renunciar, es evidente que por el momento la única posibilidad concreta de lograr una salida rápida de este problema con la salida del presidente Castillo es a través de los votos que todavía no hay en el Congreso de la República. Los congresistas siguen especulando con su propia suerte, siguen haciendo cálculos políticos, siguen la mayoría esperanzados en seguir obteniendo sus ingresos durante varios años, sin darse cuenta que la crisis política ya los involucró a ellos y que si ellos no toman las decisiones que deben tomar, al final estarán involucrados, estarán incorporados en la vorágine de esta crisis que no perdona a nadie y que sin duda está generando una situación de váyanse todos, ¿no?, en la población, lo que seguramente se reflejará de diversas maneras, una de ellas en las próximas elecciones regionales y municipales que están planeadas para el 5 de octubre. Eso está pasando en estos momentos, estimados amigos, mientras estamos desarrollando el programa en vivo. Y es una demostración más, repito, de esta tremenda crisis institucional, esta tremenda crisis de liderazgo, esta tremenda crisis de gobernabilidad que no surgió con el presidente Castillo, para ser honestos, ya venía de años anteriores, pero con el presidente Castillo ha llegado a un punto de, digamos, ya de incomprensible, de magnitud tal que ya no resiste el menor análisis y por lo tanto llama la atención que los congresistas sigan todavía pensando que viven en una realidad que se puede todavía mantener. Entonces, ese es el tema y ese tema involucra a todas las dimensiones de la actividad de los peruanos, económica, social, por supuesto política, en todo ámbito. Estamos de alguna manera por un lado, con poco ánimo para emprender proyectos nuevos, ¿no?, con desconfianza, con incertidumbre y con una sensación de que la situación podría todavía tener un tiempo mayor sin solucionarse. Por supuesto que en esta ventana, en este programa, siempre hemos sido cuidadosos porque somos demócratas, porque somos conscientes lo que nos ha costado como peruanos retomar la democracia después de muchos años de dictaduras que iban y venían, ¿no? Entonces considero que aún a pesar de que sigue la sangría, sigue el proceso mediante el cual estamos en una agonía permanente, como parafraseando a García Márquez, en una crónica de una salida de gobierno anunciada, ¿no? No sabemos la fecha, no sabemos exactamente cuándo puede ser, pero esto no puede seguir así mucho más tiempo porque el costo para el Perú, para los peruanos, es inmenso, pero sobre todo el costo para los más pobres, a los que dice defender el gobierno del presidente Castillo y el propio presidente Castillo. Metido en sus propias trampas de oralidad llena de demagogia y de anuncios sin mayor contenido. Ahora resulta que los propios anuncios y promesas realizadas en la campaña electoral y aún en el primer año de este gobierno, pues no se han cumplido y no se van a poder cumplir. De manera que cada día que pase vamos a tener a la inmensa mayoría del Perú, por una y otra razón, señalando que se vaya Castillo. Unos, los que votaron por él, porque no ha cumplido sus promesas. Y la gran mayoría de peruanos que no votamos por él, porque sinceramente estamos viendo cómo se desangra el Perú, cómo va perdiendo lo ganado en muchos años, sin ninguna propuesta, sin ningún mínimo de inteligencia para poder decir, bueno, es una propuesta que no compartimos, pero por lo menos tiene sentido, tiene una coherencia, tiene una consistencia. No hay nada de eso. Hay pura improvisación y demagogia, y eso es terrible, estimados amigos, es terrible. Eso es como saber que la nave está hundiéndose y nosotros dentro, y no poder hacer nada en la medida en que quienes están más cerca de tomar una decisión para que la nave no se hunda, pues no toman las decisiones correspondientes. Y repito, como demócrata que soy, en toda mi historia siempre he sido un demócrata, siempre he luchado contra las dictaduras, pues creo que cualquier solución, aunque demore un poco, tiene que ser una solución constitucional y dentro de la legalidad. Y la Constitución, felizmente, tiene mecanismos, pero para activar esos mecanismos tienen que los
actores responsables de esa activación cumplir su papel. Y esos son los congresistas, ¿no? Yo no sé qué piensan. Yo recuerdo cuando hace más de 20 años ya surgió las circunstancias en las cuales el presidente Fujimori salió del país a un evento oficial y terminó quedándose allí, refugiándose en Japón y enviando una renuncia por fax. Así fue. Ya cuando los acontecimientos estaban fuera de control para él y su gobierno. Y entonces allí lo que ocurrió, estimados amigos, yo fui testigo presencial y directo de esos actos que se desarrollaron en pocas horas, porque yo trabajaba en ese momento en el Congreso de la República como asesor principal de una de las bancadas más importantes. Y entonces lo que pasó allí fue que había definitivamente que encontrar una salida política dentro del marco constitucional. Y los propios congresistas fujimoristas se sentían avergonzados de lo que había pasado. Yo estuve presente cuando eso ocurría. Ellos mismos decían, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Nosotros aceptaremos lo que ustedes digan, le decían a los otros congresistas que no eran del gobierno de entonces. Y entonces allí lo que ocurrió fue que los congresistas no oficialistas se sentaron a conversar y encontraron que esta salida política debía pasar simultáneamente por varias situaciones. La primera de ellas fue que no se aceptara ni se diera cuenta de la renuncia del presidente por fax mientras no se lograran ciertos temas previos. El primero de ellos fue conversar con la bancada fujimorista, que además tenía la presidencia de la Junta Directiva del Congreso, creo, si la memoria no me falla, que era Marta Hildebrand la presidenta, y entonces para que ellos renuncien a la mesa y generen la condición para que haya una nueva mesa que permita tener como presidente o presidenta de la mesa a quien podría ser el encargado de la presidencia en el periodo de transición. Y entonces, pensando en eso, efectivamente, la bancada fujimorista que tenía el control de la Junta Directiva del Congreso renunció y en ese mismo momento, aplicando lo señalado en la Constitución y en el reglamento del Congreso de la República, se generó las condiciones para que se pudiera tener otra mesa directiva. Y en esa nueva mesa directiva se estableció que quien presidiera esa mesa estuviera ya con todos los partidos políticos de acuerdo en la posibilidad cierta de ser el próximo presidente de la República, encargado de la presidencia hasta que convocara elecciones y se produjera el cambio ya a un nuevo gobierno constitucional por el periodo correspondiente de 5 años. Entonces, se produjo eso, estimados amigos, ¿no? Hasta antes de esa situación, el Congreso era más o menos como ahora, un Congreso que no, hacía ni siquiera una muestra de arrepentimiento de lo que estaba pasando, se mantenían firmes defendiendo al gobierno, pero ya en una situación tan extrema, en ese momento ya con los temas de los Vladivideos puestos ya en escena, con las denuncias abiertas de corrupción a todo nivel, evidentemente la situación era insostenible. Entonces, la Junta Directiva Fujimorista cede, deja espacio, de acuerdo al reglamento del Congreso se procede a elegir una nueva Junta Directiva y se concuerda que esa Junta Directiva la presida Valentín Paniagua, congresista de Acción Popular, que tenía todos los méritos y todas las características para poder desarrollar en esta tan difícil situación la presidencia por unos días y luego la presidencia de la República, la presidencia del Congreso primero y la presidencia de la República. Todo esto se hizo en unas horas, estimados amigos. Y con todos los partidos sentados ahí acordando cuáles eran los pasos que se iban a seguir. Además, a continuación, se le pidió a los dos vicepresidentes que estaban en ejercicio. El primer vicepresidente era Francisco Tudela, quien fue canciller de la República, ¿no? Además, y el segundo vicepresidente era Ricardo Márquez, empresario textil conocido, que hasta hace poco ha sido el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, acto seguido, se le pidió a los dos vicepresidentes que presentaran renuncia, y los dos vicepresidentes cumplieron inmediatamente con presentar su renuncia, con lo cual habilitaron el espacio en la situación para que el Congreso ya pudiera actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución. En consecuencia, en ese momento, y solo en ese momento,
cuando se habían hecho todos estos elementos previos, entonces se dio cuenta de la renuncia por fax del presidente Fujimori y en la práctica no se aceptó la renuncia, sino que se le destituyó, ¿no? Y en ese momento ya quedó vacante la presidencia y en la sucesión presidencial que la Constitución establece, el primer vicepresidente había renunciado, segundo vicepresidente había renunciado, en la secuencia, en la sucesión, le tocaba al que estaba en ese momento a cargo de la presidencia del Congreso de la República. Así fue. Y entonces el señor Valentín Paniagua asumió constitucionalmente el despacho de la presidencia de la República y inmediatamente convocó elecciones y su gobierno provisional transitorio estuvo durante un año hasta que se convocó la elección en el año 2001 y salió elegido el presidente Toledo. Entonces, ese fue el mecanismo con esta misma constitución y con hechos no exactamente iguales, pero sí parecidos en la gravedad y en lo impactante que significan, ¿no? Esta es además una secuencia que se ha seguido luego cuando quedó el presidente Vizcarra vacado, ¿no? Curiosamente, el presidente Vizcarra, que había propiciado la vacancia del presidente Kuczynski, que finalmente no se produjo porque antes de ello el presidente Kuczynski renunció, ¿no? Pero evidentemente ahora sabemos que todo esto estaba absolutamente articulado con el propio Vizcarra, que en ese momento era vicepresidente de la República y además ejercía la función de embajador del Perú en Canadá. Entonces, en ese momento, vacan no, en ese momento no, porque en ese momento tomó el poder Vizcarra, pero cuando Vizcarra es vacado, por situaciones también digamos, de investigaciones muy graves de corrupción, denuncias muy graves de corrupción que están ahora judicializadas, etcétera, etcétera. Cuando Vizcarra sale, entonces, previo a eso, se hace un acuerdo en el Congreso también de entonces, y quien estaba a cargo de la presidencia del Congreso renuncia y se genera la condición para ver quién forma la nueva junta directiva, y en ese acuerdo se llega al consenso de que sea el señor Sagasti, y por eso el señor Sagasti también tiene un año de gobierno provisional más o menos antes de que se convoque elecciones y estas elecciones logren el resultado que ya sabemos con la victoria en segunda vuelta del señor Castillo. De manera que, como ustedes aprecian, este mecanismo constitucional existe, es absolutamente manejable, sin violar ni un momento, ni un segundo de lo que señala el mandato constitucional, pero requiere el concurso y los votos de los congresistas en un número importante. La Constitución establece que para que haya una vacancia tiene que haber un número de votos muy alto. Sobre 130 congresistas, el mínimo de votos que deberían aprobar una vacancia es 87. Y hasta este momento han habido 2 pedidos de vacancia que han cursado su proceso, que han seguido su proceso en el Congreso. En los 2 casos ha fracasado. En el mejor de los casos llegó a 60 y tantos votos, le faltaban 20 y tantos, ¿no? Y consecuentemente eso ha permitido que el gobierno continúe. Muy debilitado, es cierto, el gobierno del presidente Castillo, más allá de las posibilidades de que pueda ser vacado o suspendido o que él mismo renunciara, situación que por cierto yo no la veo posible ahora, pero más allá de eso es un gobierno tremendamente debilitado y cada día más debilitado, sobre todo si vemos estos hechos que ahora estamos observando en las órdenes de captura de personas, pero muy cercanas al presidente, que han aparentemente desarrollado actividades que son actividades que van contra las normas, contra la ley. Muy bien, vamos a parar en este momento y volvemos en un momento para seguir hablando de hechos de actualidad, esta vez no de la política, sino de la parte económica. Volvemos en un momento. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú.
Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Continuamos en Punto Crítico, en el segundo, módulo de nuestro programa. Y en el primero hemos hablado del tema político. No podríamos sustraernos de comentar lo que está pasando en estos momentos con una noticia en desarrollo que, como les he dicho, tiene que ver con la orden de captura que un juez ha determinado de 4 personas, incluida la cuñada del presidente Castillo, por presuntos delitos como pertenecer a una organización criminal, lavado de activos, y otros más. Quiero hablar ahora de la parte económica. Mientras todos estos hechos se van desarrollando y lamentablemente creando más confusión, creando más situaciones de incertidumbre, la economía, pues, que es muy sensible, también va haciendo lo suyo. Es cierto que vivimos en un mundo global y que lo que pasa en la economía peruana en este momento no solo tiene que ver con lo que pasa en el mundo, también tiene que ver con lo que pasa en el Perú. O dicho de otra manera, lo que pasa en la economía peruana en este momento no solo tiene que ver con lo que pasa internamente, por ejemplo, crisis política, sino también con lo que pasa en el mundo. Pero ¿cuánto es la influencia de qué factor, del factor interno y cuánto la del factor externo? No está muy fácil determinarlo, pero claramente la influencia del factor externo tiene que ver con una situación de inflación, con un relativo estancamiento productivo que está viviendo todo el mundo, una situación de crisis en el abastecimiento de alimentos y de fertilizantes, con elevados precios también de los combustibles y el petróleo, producido, entre otras cosas, por la guerra que Rusia está generando con Ucrania. Y a esto hay que agregar también problemas estructurales de la economía mundial que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que la economía mundial está muy vinculada a un crecimiento que no está muy sostenido en temas productivos, de innovación, que tengan un fundamento en la economía real muy fuerte. Se habla que mucho de este crecimiento de países y algunas empresas transnacionales está basado en estrategias empresariales y financieras para tener rendimientos de corto plazo, para inflar el valor de las empresas, antes que estrategias para diversificar la producción, innovar, mejorar la productividad, desarrollar nuevos campos y atender problemas como los que hoy aquejan a la humanidad, por ejemplo, relacionados al cambio climático, a la brecha digital, o a la, inclusión o participación o el acceso más bien al sistema público de salud preventivo, ¿no? Entonces, estamos en una situación mundialmente también que tiene problemas, pero no es la primera vez que el Perú ha estado en medio de una crisis mundial y ha crecido. Yo les cuento que en el año 2008-2009, yo me desempeñaba como ministro de Transportes en ese momento, y fue una situación muy difícil porque la crisis vino de un momento a otro y fue una crisis en la que básicamente lo que se originó principalmente es una situación muy complicada en el sector financiero de Estados Unidos y del mundo, y eso repercutió en todos los países, incluido en nuestro país. Pero en ese momento, que como toda crisis, todos los agentes económicos toman una posición precautoria, ¿verdad?, para ver qué pasa, para no terminar metidos dentro de la crisis perdiendo dinero. Entonces, mientras eso pasaba, nosotros en el Perú
teníamos una economía que estaba creciendo al 7% promedio, ¿no? Y lo que hicimos fue inyectar recursos públicos de manera extraordinaria. Recuerdo que era como 11.000 millones de soles adicionales. Inyectar recursos, digo, para lograr que no se cayera tanto la economía y darle también una señal clara al sector privado de que continuara con sus proyectos de inversión, no obstante la crisis mundial, porque nosotros teníamos los suficientes fundamentos macroeconómicos, capacidades fiscales y monetarias y de reservas internacionales para soportar sin mayor problema la situación de crisis. Y entonces, en el año 2009, hicimos un gran esfuerzo en la inversión pública y crecimos un poco menos del 1%. Alguien que no conoce mucho dice, pero bueno, crecieron muy poquito. El pequeño o gran detalle es que en el mundo 4 o 5 países crecieron. La gran mayoría de países tuvieron tasas negativas ese año. Y Perú fue uno de los 4 o 5 países que creció junto con China y algunos otros. Y crecimos positivamente 0.9%. Pero al año siguiente, con el impulso que se había generado por la acción pública eficaz, rápida, haciendo la analogía como si pusiéramos una inyección a la vena o debajo de la lengua, una sublingual que entra al torrente sanguíneo con mucha mayor velocidad que si pusiéramos una medicina por la modalidad tradicional. Entonces, inyectamos recursos que fueron directamente a programas sociales que empezaron a cumplir su objetivo y a programas o a proyectos de infraestructura que empezaron a caminar. O sea, no solamente hicimos transferencias financieras o dimos declaraciones de que se hicieran, no. Gestionamos, nos fuimos directamente al campo para lograr que los proyectos pudieran avanzar y eventualmente superar las dificultades que normalmente se presentan en cualquier proyecto de inversión. En consecuencia, esa gestión, esa acción, los economistas le llamamos contracíclica, de respuesta, de resiliencia, podríamos decir con términos de estos tiempos, para poder afrontar la crisis y sacar una ventaja de la crisis, ¿no? Fue muy, muy eficiente, elogiada por bancos, agentes de inversión, al punto que la Corporación Andina de Fomento, en ese tiempo, en el año 2010, nos prestó $600 millones para poder desarrollar la línea 1 del tren eléctrico o metro de Lima y Callao, que va y ahora está funcionando entre Villa El Salvador y San Juan del Urigancho. Sí se puede crecer en medio de una situación internacional difícil, pero el Perú en estos momentos no lo está haciendo porque, como ya he dicho en varios programas, el gran problema no es la crisis internacional, sino la ausencia de confianza en la economía peruana para que los inversionistas privados de todo tipo, grandes, pequeños, peruanos o no, puedan desarrollar nuevos proyectos de inversión. De esos nuevos proyectos son de donde se sacan los nuevos empleos, los empleos sostenibles, las divisas y los impactos directos e indirectos sobre el resto de la economía. Eso es lo que hay que producir y eso es lo que no se está produciendo en este momento. Las cifras de inversión privada para el año 2022 marcan números negativos. Quiere decir que la inversión privada está decreciendo en lugar de crecer. Y eso es trágico porque cuando la inversión privada no hace su trabajo, el crecimiento se reduce y al reducirse, se reducen también los empleos que se pueden generar y con menos empleos tenemos menos ingresos y más pobreza. Así es más o menos la secuencia de los temas en los que estamos ahora. Dentro del recambio de ministros, de 5 ministros que se ha producido hace poco, con la confirmación del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Se cambió, entre otros, al ministro de Economía y Finanzas. El ministro Graham, que era el ministro de Economía, había hecho un papel, creo que, hablando futbolísticamente, no metía goles, ¿no? Pero al menos tapaba para que no nos metan goles desde el punto de vista de la demagogia y la improvisación en la economía. Pero ahora ha entrado el señor Burneo. Hay que decir que el señor Burneo es un economista con amplia experiencia, ha sido muchos años viceministro de Hacienda, ha sido director del Banco Central de Reserva, ha sido presidente del Banco de la Nación,
y ha sido ministro de la producción hace algunos años. Entonces no es un personaje que desconozca el manejo público y sobre todo el manejo económico. Sin embargo, es muy difícil que se pueda hacer algo si el contexto macro, si el conjunto de la economía peruana, dirigida por el presidente de la República, desde el punto de vista de las señales que hay que dar para la marcha de la economía, es muy difícil, digo, que un ministro de Economía pueda desarrollar alguna actividad positiva si el entorno no lo ayuda, ¿no? Porque el tema es absolutamente un tema coordinado, involucrando a todos los sectores, no de aspectos que se tornan o se toman de manera aislada. Entonces, aunque hay muy buena voluntad del ministro Burneo, yo creo que va a ser difícil que pueda lograr lo que está pensando lograr. ¿Y qué piensa lograr? Bueno, lo primero que ha hecho el ministro Burneo, y que los medios de comunicación ya anotaron, ya se dieron cuenta, es entrar diciendo cuál es la cifra de expectativa de crecimiento que tiene el Perú para este año. Y lo primero que ha hecho es poner la cifra en un nivel realista. Hasta antes de él se estaba hablando de 3,2%, que es mucho menos que 4,5%, que era la esperanza de que la tasa de crecimiento pudiera ocurrir este año a esos niveles, 4,5. Así se hizo el proyecto de presupuesto para el 2022. Y estábamos ya en un pronóstico oficial de 3,2, y Burneo en una, como se dice, lo ha bajado a 2,2, que ya es una cifra más realista. ¿Pero qué significa una cifra de 2,2% de crecimiento para este año? Después de haber caído negativamente muy fuerte en el 2020 y haber recuperado parte de esa caída en el 2021, crecer solamente 2,2, si fuera el caso, es prácticamente no crecer. Sobre todo si tenemos una inflación cercana al 9%, que todavía nos sigue golpeando y desestabilizando, digamos, las transacciones de todos los agentes económicos. Entonces, primer asunto, es un crecimiento muy bajo, es un crecimiento que está por debajo de las expectativas, es un crecimiento que no asegura que se van a generar los empleos suficientes y que por lo tanto nos coloca en una posición complicada, aun cuando se crezca positivamente algo. Al poner en 2,2 la expectativa de la tasa de crecimiento peruana para este año, creo que el ministro se ha colocado en una situación más realista y pragmática. Claramente, si seguía hablando del 3,2 y de repente pronto tenemos que hablar ya del 2,2 o algo parecido, a él le hubieran, asignado la responsabilidad de esa caída. Y hábilmente ha preferido sincerar el número para decir, estoy entrando por si acaso, cuando hay una tasa de crecimiento de 2,2% estimada. Ahora, él sostiene, me refiero al ministro Burneo, que la tasa de crecimiento que el Perú puede tener pronto es una tasa de 5% anual. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el ministro Burneo, porque los cálculos que hacemos los economistas de lo que llamamos el Producto Bruto Interno Potencial, les explico. El Producto Bruto Interno es el valor de toda la riqueza generada en un año en un país. O dicho de otra manera, el valor de los bienes y servicios producidos por las empresas y adquiridos por las familias a precios de mercado durante un año. Entonces, si yo digo que ese crecimiento va a ser solo del 2,2%, lo que estoy diciendo es que el stock de riqueza solo va a crecer muy poquito. Y entonces eso no es suficiente. Pero además, yo estoy diciendo que el motor de ese crecimiento, que tiene que ser la inversión privada fundamentalmente, no ha cambiado de opinión y sigue pensando que este gobierno no es el que le conviene al Perú, que no va a invertir nuevos proyectos mientras siga este gobierno, por decir algunos de los muchos temas que están apareciendo. Entonces, en realidad, el ministro Burneo señala que va a tomar dos medidas para empujar la economía peruana hacia un 5% de crecimiento anual. Los economistas, les decía, hablamos siempre de un Producto Bruto Interno potencial. ¿A qué le llamamos Producto Bruto Interno potencial? Le llamamos Producto Bruto Interno potencial al Producto Bruto Interno, al valor de la producción o riqueza que podríamos generar si ponemos en marcha con eficiencia y con rapidez todos los proyectos que ya están en marcha. Es decir, todo lo que ya está en marcha
En lugar de que esté así a un ritmo lento, lo ponemos a ejecutar más rápidamente, en lugar de que se termine una obra en 3 años, que se acabe en año y medio, y eso puede generar un impacto mayor en el corto plazo. Entonces, Burneo sostiene que para lograr llegar a esa tasa del 5% anual, del 2.2% en el que nos encontramos en este momento, se necesita básicamente 2 cosas. Lo primero que ha dicho que hay que hacer es impulsar la eficiencia en el gasto público de inversión, que como hemos dicho está muy bajo, muy lento y poco transparente. En este momento, si vamos a las estadísticas que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas, el sector público en su conjunto, todo, en promedio tiene 30% de ejecución de la inversión pública. Igual están los gobiernos municipales y regionales y el gobierno nacional un poquitito mejor en algunos aspectos, pero por ejemplo, un sector clave como el sector salud, en infraestructura, en inversión, está por debajo del porcentaje del 30% que he mencionado, ¿no? Y Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía y Minas y el propio MTC están con niveles muy por debajo de los estándares a los que nos han tenido acostumbrados en años pasados. Entonces, bajo esa circunstancia, claramente lograr un crecimiento del 5% movilizando la inversión pública requiere no solo una buena disposición y una direccionalidad que el ministro le dé, y eso me parece positivo, sino que requiere a los actores, a los que van a operativizar esa decisión, que nada más y nada menos son los que ejecutan las inversiones en los municipios, en las regiones y en los diferentes ministerios del gobierno nacional. La pregunta es, ¿se podrá impulsar un crecimiento mayor basado en una mayor eficiencia en el gasto público de inversión, partiendo de una ejecución al 30% al mes de agosto, lo que hace casi imposible pensar que se pueda llegar al 90-95%, ¿no? ¿Se puede lograr eso? La pregunta es sí, pero se requiere algo más que decisión. Se requiere seguimiento, se requiere mucha coordinación, se requiere estrecho vínculo con los proyectos más importantes para a tiempo corregir aquello que haya que corregir y permanentemente estar atento a que vaya con su calendario previamente establecido. Entonces, la primera medida que el ministro Burneo plantea, que es impulsar la inversión pública, es una buena idea, pero en mi opinión de difícil cumplimiento, dado que los operadores de esa inversión no son el ministro de Economía o sus asesores. Los operadores son los que están en las diferentes instituciones ejecutando la obra, los ingenieros que están ahí, los programadores que están ahí y que sin duda, si no hacen su trabajo bien, si no lo conocen, pues no van a ejecutar adecuadamente, ¿no? Y la segunda medida que plantea el señor Burneo es conversar con el Banco Central para coordinar. El Banco Central es encargado de la política monetaria, pero, señala Burneo, hay que coordinar con la política fiscal que la establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, yo entiendo lo que quiere decir Burneo. Y en la práctica puede haber conversaciones con el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Es decir, debe haber. Pero eso resiente o podría resentir la autonomía y la independencia del Banco Central, que es una garantía que se ha sabido cuidar en todo este tiempo. Porque es gracias a ese buen trabajo que el Perú mantiene reservas importantes y tiene un manejo de sus cuentas monetarias y financieras bastante apreciable, a pesar de las dificultades políticas y de la crisis mundial. Entonces, realmente, esta mejor coordinación con el Banco Central creo que no debe hacerse, pero no anunciarse, porque genera expectativas negativas. Y de hecho, ya una de las agencias clasificadoras de la inversión o calificadoras de la inversión que miran Perú, me parece que ha sido Standard & Poor's, ¿no? Ha señalado que ve con preocupación esta declaración del nuevo ministro de Economía que señala que hay que coordinar con el Banco Central. Lo que podría indicar, dice este analista, que el ministro de Economía es partidario de quitarle un poco en la práctica la autonomía que tiene el Banco Central y que todos hemos entendido es fundamental para continuar con, digamos,
brazo fuerte, bases sólidas del proceso económico, ¿no? Entonces ahí estamos, entrampados y con un ministro de Economía que tiene buenas intenciones, pero que no creo que le alcance ni el tiempo ni la secuencia de los acontecimientos para lograr que alguno de estos propósitos se pueda dar, sobre todo en el corto plazo. Vamos a parar un momento y volvemos en el tercer y último bloque del programa Punto Crítico. Vamos a ver que nos den el pase para el último intermedio y luego venimos al tercer bloque. Ahora parece que en el control hay algún tema, pero... Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Volvemos en el último segmento de nuestro programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hablamos en la primera parte de la situación política, incluidos los acontecimientos políticos y policiales y fiscales que están ocurriendo en este momento. Hablamos en el segundo bloque del tema económico, enfatizando en el tema del crecimiento económico. Y continuando con ese rubro, complementariamente diría que el Banco Central, que a la sazón es la entidad que por lo menos mantiene su esencia y su autonomía, aunque no pueda hacer las cosas sola. O sea, el Banco Central tiene una responsabilidad en el lado monetario, en el cuidado de las reservas internacionales, en el monitoreo adecuado de la inflación, ¿no?, de la estabilidad económica, pero no puede hacer cosas que corresponden hacer al gobierno en su conjunto o al Ministerio de Economía y Finanzas en particular. De hecho, esta declaración, miren cómo es de sensitivo el mercado. De hecho, esta declaración del ministro Burneo, en el sentido de que una de sus acciones más prioritarias va a ser llegar a un diálogo con el Banco Central, que a su juicio dice está con medidas muy restrictivas, ha significado que una de las agencias que califica Perú, ¿no? No sé si ha sido Standard & Poor's o Moody's, ¿no? Creo que ha sido Standard & Poor's, ha señalado hoy día que le preocupa esas declaraciones del ministro de Economía porque podrían significar una señal de pérdida o intento de mermar la autonomía del Banco Central de Reserva. Y eso es un tema muy sensible porque claramente eso es un tema que añadiría más desconcierto al que ya tenemos. Que espero que entre hoy y mañana el ministro Burneo salga a aclarar el punto y explicar que no es ese su objetivo. Yo también entendí que no era ese su objetivo, pero miren la sensibilidad que produce estas declaraciones. Y ustedes dirán, ¿y qué nos importa lo que diga Standard & Poor's o Moody's o Fitch, cualquiera de las agencias calificadoras de inversiones? Sí nos importa. ¿Saben por qué? Porque si nos califican con un mayor riesgo y opinan que el nuevo ministro no da confianza, entonces Perú, que ya perdió 2 puntos, 2 posiciones en realidad, en el análisis de riesgo país, o sea que hemos empeorado el riesgo país, 2 posiciones, ¿no? Podría perder otra. Y si perdemos otra, estaríamos ya perdiendo el grado de inversión, que es la categoría por medio de la cual el Perú en los últimos 20 años, pero antes en los últimos 15 años, quizás 12 años, ¿no? Más o menos, desde que tiene grado de inversión el Perú, ha permitido que el Perú pueda financiarse con un crédito
tomado financiamiento directo, ¿no? O con algún crédito, pero sobre todo con financiamiento directo, a través de la emisión de bonos soberanos con tasas de interés relativamente bajas, a plazos muy largos. Hemos tenido emisiones de 20 años, a 30 años, a 40 años, a 50 años, e incluso una emisión a 100 años, ¿no? Lo cual indica que el mercado mundial ha estado viendo con mucho interés lo que está pasando en el Perú. Pero esa circunstancia se debe a que el Perú es grado de inversión y por lo tanto está entre los países elegibles dentro de los mercados llamados emergentes, para colocar recursos con cierta tranquilidad, con seguridad, ¿no? Eso es lo que quiere decir el grado de inversión. Y si nosotros empezamos a dar señales negativas o de mayor incertidumbre a la que ya existe, esto podría ser tremendamente contraproducente y generar que las agencias calificadoras nos vuelvan a quitar algún nivel de confianza, y por lo tanto entrar ya a niveles de mayor riesgo político y tal vez, ojalá no ocurra esto, pero tal vez de pérdida del grado de inversión. Entonces eso sería terrible, porque tendríamos automáticamente menos recursos disponibles para Perú a largo plazo y en buenas condiciones, y tendríamos una tasa de interés mayor para Perú, porque la tasa de interés se determina con 3 elementos que forman parte constitutiva de la misma. Primera, el costo del dinero, que no manejamos porque es una cuestión que manejan los mercados en todo el mundo y en el Perú también. En segundo lugar, el costo de la intermediación, o sea, de la participación del banco que hace la tarea de tomar recursos de un lado y colocarlos en el otro. Y en tercer lugar, del riesgo país. ¿Y el riesgo país de qué depende? De muchos factores económicos, sociales, políticos, incluso psicológicos. Cómo está pensando la población, cómo que van a ir las cosas, cómo están sus expectativas para el corto plazo, el mediano o el largo plazo, ¿no? ¿Cuánta confianza hay? ¿Cuánta desconfianza hay? Esos son algunos de los elementos que hay que evaluar. Y cuando todos estos elementos confluyen en un indicador, se llama el índice de riesgo país. Y la idea es que un país tenga cada vez menos riesgo país. Y al tener menos riesgo país, la tasa de interés, uno de los componentes del riesgo país, baja. ¿Cuánto baja? 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, etcétera, etcétera. La buena noticia es que la inflación ha empezado a una ligera tendencia a disminuir. En este momento, si abren la página del Banco Central de Reserva, el Banco Central todavía mantiene, ya estamos 9 de agosto, todavía mantiene su tasa de referencia en 6%. A esta altura del mes de julio ya la había elevado de 5.5 a 6. Y como no lo ha hecho, podemos suponer que el Banco Central está con una expectativa de que podría haber empezado una inflexión hacia la baja, ligera todavía, de los precios. Eso es una buena noticia. En realidad, la expectativa de inflación en los próximos 12 meses es de 5.3% en este momento. Ha bajado un poquito, y eso está bien. Y la inflación real de los últimos 12 meses es 8.7%. Ha bajado un punto. El mes pasado estaba en 9.7%, ¿no? Y la inflación de alimentos, que llegó a estar en 12%, ahorita está en casi 5%. Entonces estamos con precios todavía arriba, pero con ritmos ya menores y con inflexiones a la baja que están produciéndose en estas semanas. ¿Y eso es una buena noticia? Sí. Ojalá que continúe este proceso lo más pronto para llegar a una tasa de interés que debería estar, una tasa de inflación que debería estar entre el 2 y el 3% anual, que es el rango meta, y ahí volvemos a estar en nuestra normalidad, en nuestra estabilidad. Mientras tanto, el Banco Central tiene que seguir siendo cuidadoso, cauto, ¿no? El Ministerio de Economía tendría que empezar con medidas inteligentes por el lado fiscal para que la economía vuelva a crecer, pero nuevamente volvemos al punto de inicio. Nada se puede hacer sin crecimiento. Como dice una frase conocida, sin crecimiento todo es ilusión. Y yo agregaría, sin inversión privada no hay crecimiento. Y sin inversión privada, si no hay crecimiento, tampoco hay empleo. Entonces, el que la inversión privada esté en crecimiento negativo es probablemente una de las principales consecuencias que el gobierno del presidente Castillo ha originado en base a su discurso radical, poco convincente, demagógico y hasta improvisado, ¿no?
más las acusaciones de presuntos actos de corrupción, todo lo cual configura una situación que no ayuda a generar más inversión. Ahí está, en lo económico, uno de los problemas más graves que tenemos y que depende de una solución política. Pero esa solución política, como dijimos al principio de este programa, depende en este momento ya no de que se encuentren más cosas, sino que los congresistas se pongan una mano al pecho y reflexionen un rato con su almohada o en su casa y digan, bueno, ¿qué hago? Pues lo único que queda ahí es poner los votos necesarios para que el gobierno del presidente Castillo termine y que se inicie un proceso de transición para ver que haya nuevo Congreso y nueva presidencia y que el Perú reanime su proceso de crecimiento y además se aboque a resolver problemas que hasta el momento todavía los tenemos pendientes. Mientras tanto, les deseo una muy buena semana y Dios mediante volvemos a su programa Punto Crítico el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en vivo, por Onda Digital, canal 18.4. Gracias, hasta entonces.